Estamos en el capítulo 5 y le puse esta semana el mensaje imparable. Imparable. Ahora, lo que está ocurriendo ahora en este capítulo y lo que vamos a estar viendo es una continuación de lo que ya ha estado ocurriendo. Entonces, algunas de las cosas que vamos a oír es como que se empieza a repetir un ciclo. Y el ciclo es que hay un grupo de personas o hay un interés en parar este mensaje, en hacer que este mensaje no se propague, en hacer que el mundo no oiga este mensaje de vida. El problema para ellos es que Dios ha determinado que ese mensaje se va a compartir. Y por ende, le puse el mensaje imparable. Esta semana vamos a empezar a partir del versículo 12. La semana pasada dejamos unos versículos fuera para ver el jueves, y el jueves en el estudio vimos los últimos versículos del capítulo 4 y los primeros del capítulo 5, tratando con esta relación que tenían las personas en común y cómo se trataban y la manera en la que estaban ayudándose y sirviendo al Señor. Pero hoy vamos a arrancar a partir del versículo 12, pero quiero que veamos otra vez los últimos versículos de este capítulo. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría. ¿Por qué? Porque Dios os había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Esas palabras a mí me paran en mi lugar y me hacen reflejar mucho sobre mi corazón, sobre cómo es que yo afronto las situaciones en la vida, la manera en la que quizás alguien me trate o la manera en la que la vida me está tratando, las situaciones que vienen a mi vida. Y cuando lo miro a la luz de la perspectiva que tenían, y no solo son los apóstoles, sino la iglesia en general en ese tiempo, me hace pensar mucho. Entonces, quería arrancar con esto porque creo que aquí está como un elemento increíblemente importante de cómo es que Dios hace que este mensaje, el cual todos tipos de personas en ese tiempo y durante el resto de la historia estarán peleando en contra de que este mensaje se propague, de que este mensaje sea predicado, continuamente sigue hacia adelante. Continuamente en la voluntad soberana de Dios se está propagando. Nos encontramos en el versículo 12 de este capítulo. Dice: los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Aquí tenemos una representación visual de lo que se podía quizás ver esa situación. Eso sería en el lado oeste, viendo para el oeste, y sería una zona donde las personas se podían reunir, y ahí parece que es donde estaban teniendo las reuniones. No solamente ellos se habían reunido ahí, Pedro había predicado ahí, Jesús había predicado en ese lugar. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Y es interesante, yo me imagino en este cuadro un grupo de personas y quizás como un espacio, ¿no? Bueno, ahí están ellos y los respeto y me parece bien, y me imagino que incluso algunos diciendo: me parece que lo que dicen es verdad, pero no estoy dispuesto a cruzar esa brecha. No estoy dispuesto a entregar mi vida, a ser uno de ellos, a identificarme con Cristo. Pero esos son algunos, porque versículo 14 dice: sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. La semana que viene Eric va a estar predicando y va a haber más números, pero el punto ahora es que ya dejaron de contar. Antes teníamos 5,000 y esto y lo otro. No, ya es cada vez más, multitudes. El grupo está creciendo y este mensaje imparable está yendo para adelante, pero no porque es fácil, o no porque todo el mundo lo está aceptando, o porque no hay nadie enfrentándose en contra de él. Y eso es algo que creo que es importante que entendamos. Es que desde el principio el evangelio ha sido algo que ha recibido enfrentamiento, del cual ha sido rechazado por algunos y ha intentado ser suprimido. Pero Dios continúa haciendo su obra y él estaba agregando redimidos
al grupo. Versículo 15 dice, como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Es increíble y la Biblia no está diciendo que la sombra de Pedro lo hacía, pero la gente sabía que había tanto poder que incluso se había creado este pensamiento que será que quizás no pueda hablar con él, pero si pasara la sombra, ese es el nivel, pero no se llega a ese punto si no fuera que, como dice aquí, todos eran sanados. Y es interesante porque eso es una declaración que Lucas hace acerca de Galilea cuando Jesús estaba sanando personas. Pero ahora está ocurriendo alrededor de Jerusalén. Me parece interesante también que si hemos estado escuchando, sabemos que las autoridades ya les habían prohibido que predicaran en nombre de Jesús y también no querían que siguieran sanando. ¿Están haciendo caso? No. No. Están haciendo caso a lo que Dios ha dicho. Están obedeciendo a Dios, no al hombre, porque Pedro ya lo ha explicado y lo va a explicar otra vez. Que si Dios dice que tengo que hacer una cosa, aunque el hombre me diga que no, debo de hacerlo, debo de ser fiel. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Ya les vimos la semana pasada con la misma situación. Entendemos que este grupo saduceo, que teológicamente su doctrina es liberal, la manera en la que ellos interpretan el Antiguo Testamento es como muy alegórico y significados, pero no es algo que ellos toman literal. Y les voy a dar un par de ejemplos. Creo que la semana pasada hablamos de por lo menos uno, pero hay un par que son interesantes. Uno es que no creen en, ¿alguien se acuerda? Los saduceos no creen en algo. La resurrección. Y Pedro está predicando a Cristo, ¿qué? Resucitado. También, a ver si alguien más sabe, ¿alguna otra cosa interesante sobrenatural que ellos no creían? Hay algo en lo que no creían ellos. Un tipo de entes, podríamos decir. ¿Cuáles? Ángeles o demonios. Sí, no creían en los espíritus, no creían en los ángeles. Irónico por lo que está a punto de pasar. Pero ellos están en esta posición en la que ellos dicen, sí, el Torá y la enseña, lo que Dios nos ha enseñado, pero y ellos no están creyendo en las cosas que Cristo mismo, y están peleando. En lo que sí creen es en tener influencia y poder. Y los apóstoles y la iglesia les está robando eso porque tienen un mensaje que no es el suyo y no es el mensaje oficial, pero las personas los están escuchando. Se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Necesitamos tener muy claro que esto es de esperar. Según de Timoteo 3:12 nos dice, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, ¿qué? Sufrirá persecución. Pablo le está hablando a Timoteo y le está explicando, hey, necesitas recordar, la vida como un creyente no siempre va a ser fácil. Más bien va a involucrar dificultades. Va a haber personas que van a rechazarlo. A veces incluso las autoridades van a decir no. Versículo 19 de nuestro capítulo dice, pero un ángel, ¿se acuerdan? Hablamos de que los saduceos no creen en ángeles. Pues los meten en la cárcel. ¿Y ahora qué pasa? Un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. ¿Qué mensaje de vida está hablando el ángel? ¿A qué se refiere? Cristo es el Mesías y Cristo ha resucitado. Y ese es el mensaje que da vida, que trae vida. El evangelio es lo único que nos puede traer de muerte a vida. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho, están siendo obedientes a Dios y comenzaron a enseñar de inmediato. Yo no sé ustedes, pero si están siguiendo lo que está ocurriendo aquí, es todas estas situaciones en las que
Están predicando, les agarran, les dicen no lo hagan, los sueltan, los agarran. Y es como, yo no sé si usted alguna vez ha tenido un perro pequeño y está intentando entrenarlo que se quede y no se queda, es como, ¿dónde se fue? Quédese. Y es, yo no me puedo imaginar el nivel de la frustración que estamos a punto de ver con ellos. Porque vea cómo sigue diciendo, cuando llegaron el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al concilio supremo, es decir, toda la asamblea de los ancianos de Israel. O sea, ya esta vez ya dijeron todos, ya no va a ser ni siquiera como los más, sino todos van a estar aquí. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Menos mal que los ángeles no existen, ¿no? Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. La cárcel estaba bien cerrada. Los guardias estaban afuera en sus puestos, pero abrimos las puertas y no había nadie. Ok, no es un problema. Y me imagino que en la frustración del momento, yo estando ahí, me imagino que aunque había frustración y cómo habrá pasado esto y no sé qué, no sé cuánto, todavía me imagino que ellos están pensando, bueno, entonces por lo menos salieron corriendo, seguramente no los volvemos a ver, ¿no? Se habrán escapado y bueno, ya, se fueron. Pero no. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto, qué está pasando. Algunos rascándose la cabeza, teorías volando, me imagino. Entonces llega la respuesta. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. Exclamación. Están predicando. Bueno, ¿qué importa eso? Bueno, ya les han dicho más una vez. Quédese quieto. Cállese la boca. Deje de predicar este mensaje. Y ya los habían metido en la cárcel. Y de repente no saben cómo ha salido. ¿Y qué? Están desde que salió el sol predicando este mensaje. El capitán fue con los guardas del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia. Eso es como ahora cuando la gente sabe que están grabando, ¿no? Porque tenía miedo de que la gente los apedreara. Entienden que hay respeto por ellos, entienden que hay personas que están escuchando lo que tienen que decir. Después llevaron a los apóstoles ante el concilio supremo donde los confrontó el sumo sacerdote. Qué gran problema, ¿no? Entendemos que hay un problema aquí porque las autoridades están ejerciendo su autoridad, pero entienden que hay un problema. El pueblo está como, ¿y cómo vamos a resolver esto? Y lo confrontan con el sumo sacerdote. ¿Acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más en el nombre de este hombre? Interesante, ni siquiera usa el nombre, ¿no? No dice Jesús. No, dice este hombre. No quieren ni hablarlo. Les reclamó. En lugar de eso, ustedes han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él. Y vea esta declaración. Y quieren hacernos responsables de su muerte. ¿Cuál es el problema con esa declaración? ¿Eran responsables? ¿Sí cree? Eran responsables. Quizás se les había olvidado lo que pasó en Mateo 27, 25. Y la gente respondió a gritos, nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Que rápidamente se le olvida a la gente las cosas, ¿no? Cuando querían que Jesús, esto ocurrió cuando estaban haciendo el juicio a Jesús y las autoridades romanas están diciendo, hey, no encontramos nada, no hay una buena razón por la cual ejecutemos a este hombre. Y ellos gritando, crucifícalo, crucifícalo. Nosotros nos hacemos responsables de su sangre, nosotros y nuestros hijos. Pero ellos. Y quieren hacernos responsables de esto. Qué interesante cuando, así es la vida, ¿no? Cuando nos metemos en un problema y luego es como queremos como
como olvidarnos, que la gente se olvide, están en un problema, porque ellos muy claramente son responsables. Ellos son parte de ese grupo de personas que estaba clamando que Cristo fuera crucificado. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, hay que callar a este hombre. Y lo mataron. Lo mataron. El problema es que parte de lo que no creían era verdad. Es que Dios tiene poder sobre la muerte. Y la resurrección es parte del mensaje de Dios. Jesús les intentó enseñar esto. Les intentó enseñar incluso que Moisés creía en ello, pero no querían escuchar. Pero Cristo resucitó. Y ahora están peleando en contra del Mesías y en contra de su pueblo. Y están intentando suprimir el mensaje mismo de Dios. Aquí está la respuesta. Le han dicho, hey, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están diciendo esto? Le hemos dicho que se callaran. Ya no pueden hablar. Y Pedro, los apóstoles respondieron, ahora ya no es solo Pedro y Juan, ahora ya son todos, porque todos estaban en esa reunión y los agarraron a todos. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Están repitiendo el mismo mensaje, lo siento, con todo el respeto. Si usted me dice que haga algo que Dios me ha dicho que no haga, o si Dios me dice que haga algo y usted dice que no puedo hacerlo, ¿a quién voy a escuchar? ¿A quién voy a obedecer? Creo que hoy nosotros tenemos que preguntarnos eso también. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron, colgando en la cruz. No le va a quitar. No está suavizando el mensaje. Está diciendo, hey, ustedes lo mataron. Tengo entendido que la palabra específica en el original que se usa para esto significa mató con su propia mano. Es muy específica la palabra. No solamente de una manera remota o por coincidencia o por resultado. No, es algo muy personal. Él dice, hey, ustedes lo mataron con su propia mano. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Señores, la esperanza de Israel no está en ustedes, está en Cristo. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció. ¿Y qué decidieron hacer? Matarlos. Tenemos que matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio los apóstoles por un momento. Este Gamaliel, si le suena a alguien este nombre, como que le han oído, alguien en la Biblia, alguien que conocemos bien, estudió bajo Gamaliel. ¿Quién fue? Sí, Saulo de Tarso, al que conoceremos como Pablo. Él había estudiado a los pies de este mismo Gamaliel. Él era el máximo profesor, de los pocos que habían sido dado una posición más alta, un respeto más alto. Entonces, cuando este hombre habla, ellos van a escuchar. Entonces él dice, ok, saquemos a esos hombres porque necesito una reunión con ustedes. Vamos a pensar en esto. Pero quiero que cuando escuchemos lo que él esté diciendo, entendamos que lo que él va a proponer es puro pragmatismo. O sea, veamos cómo va la cosa, pero no vamos a tomar una decisión exacta, sino que vamos a ver qué nos conviene más y cuál es la solución. Pero no va a hablar de verdad, sino simplemente de cómo resolvemos este problema. Entonces les dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron, cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Creo que me salté. No sé. No, es que la compu está haciendo cosas raras. Sí.
Sí, pero está bien, no pasa nada. Está aquí. Pero mientras se pone, Gamaliel no solamente habla de Teidas, sino habla de otro. Y lo que está hablando no es un fenómeno raro. Múltiples. Hay un historiador por el nombre de Josefo que le escribió una historia de Israel a los romanos. Él habla de innumerables revuelos, innumerables hombres que se levantaron, a veces diciendo que eran el Mesías o por lo menos aludiendo a esta idea, ¿no? Como Jesús. Pero, ¿qué pasaba? Se levantaban, tenían un grupillo de personas que lo seguían, algunos hasta 400, pero después algo pasaba y ¿qué ocurría? Se dispersaban. Si le hacemos números, nosotros hemos visto eso en nuestra vida seguramente. Hemos visto personas levantarse y personas seguirlo, levantar la bandera, lo que sea, y después ocurre algo. ¿Y qué pasa? Se dispersan. Eso es un ejemplo terrible. Pero un muchacho amigo mío, cuando vivía en Tres Ríos, sabía que yo era del Real Madrid. Me gustaba Real Madrid. Y él se había hecho Real Madrid también, pero era porque Keylor estaba ahí. Entonces, cuando Keylor se fue, bueno, creo que fue, también Ronaldo se fue y después Keylor se fue. Y él me dijo, que ya se va a hacer de otro equipo. Y yo, está loco. Yo no soy real por Keylor ni por nadie. Yo soy real porque soy madrileño de pura cepa. Sí, porque soy de Madriles. ¿No? Pero ¿qué pasa? Muchas veces sí, seguimos a alguien, se sigue a alguien porque tiene influencia o porque se ve bonito y luego ¿qué pasa? Ocurre algo. Se jalan una torta o fallecen. ¿Y qué pasa? Se van. Gamaliel está diciendo lo mismo. Hemos visto esto vez tras vez tras vez. ¿Qué pasa si esto de Jesús es lo mismo? Y murió y están inventando y están como, pero ve, si es como todos los demás, ¿qué va a pasar? Dele chance y se va a arreglar. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Pónganlos en libertad. Si ellos están peleando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Esa es la lógica de Gamaliel. Pero, por si acaso, toque de superstición aquí. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Yo tiendo a pensar por la manera en la que él habla que ni siquiera él entiende lo que está diciendo, pero la verdad de lo que está diciendo aquí, porque están legítimamente peleando con Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Bueno, la propuesta anterior era matarlos. Les bajaron ahí la condena seguramente la tradición ahí era 40 golpes menos 1 para no pasarse de la ley. Entonces seguramente les pegaron 39 veces, me imagino que increíblemente doloroso. Y después les dicen, ya no pueden hablar de Jesús, ya no pueden proclamar este nombre. El problema es que están peleando contra Dios. El hecho es que están peleando en contra del mensaje de Dios y en contra del plan de Dios. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con ¿qué? Alegría. Porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Yo puedo pensar muchas veces en las cuales yo le he dado gracias a Dios por sus bendiciones, por cosas que ha hecho en mi vida, por cómo me ha cuidado, por mi familia, por situaciones. Pero sé que mi naturaleza no es esta. De ver la mano gloriosa de Dios trabajando a través de mi vida, cuando las circunstancias son así.
Pero esto es lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Esto es el matiz, esa es la marca de lo que ocurre. Y no es decir que Dios no nos da cosas buenas y que Dios no nos bendice con cosas buenas. Claro que lo hace. Pero también en su perfecto plan hay veces en los cuales hay dificultades. Y estos hombres han entendido el mensaje de Dios y aman a Dios hasta tal punto que ellos salen del concilio después de haber sido amenazados, haber estado en la cárcel y ahora haber sido azotados y otra vez intimidados para no hablar. Salen con alegría. Salen con alegría. Pero creo que si vemos la vida de estos hombres y de la iglesia que los rodea, entenderemos que es un grupo de personas cuyas vidas han sido cambiadas. Ya no son las mismas. Hemos visto un poco de una purga, por usar un término, en los primeros versículos, con esta pareja que quiere decir que son creyentes, pero su vida muestra que no lo son. Pero creo que en general la iglesia está llena de personas con este corazón, con la disposición de seguir a Cristo y predicar su mensaje, pase lo que pase, cueste lo que cueste. ¿Y cuál es el resultado? Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. ¿Cuál mensaje? Jesús es el Mesías. Y esta es la última, bueno, es el último versículo para hoy, pero no quiero acabar sin que pensemos en qué significa esto. El Mesías había sido anunciado durante cientos de años y el pueblo de Israel lo estaba esperando. Y la palabra de Dios indicaba que Él iba a ser el Salvador del mundo. Jesús vino y declaró que Él había sido mandado por el Padre, que Él era el Mesías. Él era el Cristo, Él era el Salvador. Pero estos hombres, los cuales están intentando intimidar y callarles, lo mataron, porque no iban a aceptar su mensaje. Pero Dios lo levantó de los muertos, porque Jesús es el Mesías. No olvidemos esa gramática. No era, sino es el Mesías. Y esa verdad sigue siendo verdad hoy. Jesús es el Mesías. Jesús es el Salvador. Jesús es el único que puede salvarme a mí de la ira de Dios. Es el único que puede imponer su justicia sobre mí, porque yo no tengo justicia. Yo lo único que tengo es culpa, una deuda impagable con un Dios perfecto, santo, supremo, pero el cual dio a su Hijo para que yo pudiera recibir la justicia de Él, de Jesús, sobre mí. Que esa justicia fuera imputada sobre mí, para a mi cuenta se aplicara la justicia de Él, para que mi condena, para que mi deuda fuera pagada. Esa es la esperanza, esa es la declaración de que Jesús es el Mesías. Y ese es el mensaje el cual estos hombres van a predicar hasta su muerte. Y miles de otras personas en Jerusalén continuarán hasta que sean dispersos y llevarán el mensaje a los cuatro vientos y continuarán haciendo generación tras generación tras generación, siendo fieles para que ustedes y yo pudiéramos tener este mensaje. Para que alguien viniera cuando yo era joven y me explicara, Jonathan, Jesús es el Mesías. Y eso continúa siendo nuestro llamado. Eso continúa siendo lo que nosotros estamos llamados para hacer. Entonces, mi pregunta es simple hoy. ¿Qué me está deteniendo a mí? ¿Qué me está deteniendo a mí de predicar que Jesús es el Mesías? Porque parece que no importa lo que le hacen a esta primera iglesia, ellos salen con ánimo, salen con fuerza, salen con ímpetu, y no es
porque los apóstoles son tan carga. No es porque son 1 en 1,000,000 y son tan especiales. Es porque el Espíritu Santo está trabajando a través de ellos. Es porque Dios les ha transformado. Es porque son nuevas criaturas. Y ellos han sido hechos embajadores de Cristo. Pero ese es el llamado que Dios ha dado a la iglesia en Jerusalén en el primer siglo y que continúa a través de los siglos. Pero ¿qué me está deteniendo a mí? ¿Hay cosas que me está deteniendo? Quizás el llamado de Cristo está viniendo sobre tu vida para que seas a Él, para que seas salvo. Y si ese es el caso, hoy es el día de dejar de detener ese llamado y entregarte a Cristo. Y si Cristo ya es mi Redentor, ya es tu Redentor, es tu Salvador, es tu justicia, es tu esperanza, es tu gloria, entonces, ¿qué nos detiene? ¿Qué está haciendo que nosotros no seamos fieles en proclamar que Jesús es el Mesías? Vamos a hacer oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú haces todas las cosas posibles. Dios, y en Romanos aprendemos que los que te amamos, Señor, todas las cosas trabajan para bien, pero entendemos que esas cosas a veces no son bonitas, no son fáciles, no son las cosas que nosotros elegiríamos, pero sin embargo, Dios, estás trabajando a través de nosotros. Señor, quieres usarnos para ser parte de tu plan. Dios, te pido por favor, Señor, que trabajes a través de nosotros, Señor. Dios, que rompas mi corazón frío a veces, Señor. Dios, que seas más grande que cualquier otro temor en mi vida. Dios, y que como iglesia nos unamos, Señor, en ti y que seamos parte de proclamar este mensaje imparable. Dios, ¿nos usarías a nosotros, a esta pequeña congregación, para ver vidas cambiadas? Dios, ojalá sea así, es nuestro deseo. Dios, cámbianos a nosotros, Señor, y úsanos para cambiar, Señor, este vecindario, para cambiar, Señor, esta comunidad. Te pedimos por esas cosas, en nombre de Jesús. Amén.